En esa reunión del día lunes, las áreas nos van a hablar acerca de, vamos a ver cuál es la participación en el negocio de cada equipo. Y cada equipo nos va a hablar de cuáles son sus productos estrella, cuáles son sus productos. eh, Les pedí que nos hablen en niveles porcentuales. La idea es que sepamos cuáles son las participaciones de cada uno. También les pedí que nos den alguna idea de dónde vienen sus clientes, por qué canales. ¿Estamos? Así que, como les digo, esta es una reunión previa a esa, donde los equipos comerciales nos van a dar algo más de información. Esto finalmente tiene como objetivo que después de eso podamos estar todos sintonizados y podamos priorizar lo que realmente cada equipo comercial nos está solicitando. ¿Vamos? Entonces, hacia eso vamos. En esta reunión, y de repente, Daniel, tú nos puedes ayudar, sería bueno para que te vayas un poquito adaptando. Vamos a ver, de repente se complica. Para que te cargues el Tasking, ¿no? Todavía está en Tasking, y podamos revisar en la parte de estratego cuáles son los requerimientos, ¿no? Vamos a ver si lo podemos manejar de esa manera, si no, ya yo comparto. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, ¿qué tal? Claro, entonces abro el estratego, Sí, por comparto. favor. Ok. Yo por si acaso lo voy a tener acá abierto por si necesitas algún apoyo. Ok. Eh, um, vámonos en configuración. En configuración, métete ahí, hay uno que dice Senco 2026, justo el que está al centro de todo. Haz clic en 2026 y te va a pedir, y listo, acéptale. Ok, si tú te pones sobre la banda violeta donde dice Autodesk, sobre la banda. Ya, a la derecha aparece el FODA, ponle ver. Lista de FODAS, ponle ver. Listo. Eh, a ver, esto nos da la oportunidad de ver de dónde nacen los requerimientos. Vamos a revisarlo, y digamos, a detenernos un poquito, en caso sea necesario, en temas que sean relevantes al equipo de marketing. ¿Ya? No sé si, Daniel, que puedes irlo leyendo y lo vamos siguiendo. Empezamos con las fortalezas. Sí, claro. Ya. Fortaleza. Se cuenta con un buen equipo de soporte. Eh, Experiencia del... una preguntita. Ustedes, en su opinión, para estar y aprovechar bien el tiempo, ¿creen que basta con leerlo o sería conveniente que explaye el por qué está lo que está ahí, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que sea más valioso para ustedes? Flavio, yo quiero un poco más de contexto de exactamente su equipo de soporte. ¿A qué da soporte? Ok, Hay las ese, licencias, programas. ese es el equipo específico de Autodesk. Autodesk tiene dos personas de soporte. Eh, Estas personas son más bien del lado TI, no son del lado de ingeniería, porque en Autodesk la mayor cantidad de requerimientos vienen por temas de instalación y posibles conflictos
digamos, con plataformas, con Windows, con temas de ese lado. De tal manera que a la par hay especialistas, ¿estamos? Que sí ya son arquitectos, son ingenieros, pero en este comentario solo el jefe del área hace referencia a que tiene un equipo que lo ayuda a resolver el día a día. Ellos a su vez se apoyan en un sistema de soporte que tiene Autodesk, que es con una base de datos de conocimiento, que problemas ya existentes te dice cómo resolverlos, ¿no? ¿Eso aclara? Sí, sí, entiendo que da soporte únicamente a los productos de Autodesk. Solamente. No tiene nada que ver, no es Ricardo. Ricardo es un recurso aparte que es soporte interno para nosotros. Estas dos personas trabajan presencialmente en la oficina de San Miguel. Ok, sí, sí me queda claro. Listo. Disculpe, Entonces, tal vez voy a leerlos y voy a comentarlos. Bueno, experiencia del equipo de negociación y cierre comercial. Saben que somos el número uno en ventas. Jessica Vera es considerada la mejor vendedora de toda la región por Autodesk. Es una persona súper experimentada, tiene no menos de 30 años con nosotros. Empezó cuando éramos 3 personas como mi asistente y se ha ido desarrollando. Yo no participo nada en las negociaciones de Autodesk, es más, es por indicación, porque yo soy de las personas que me molesta que me pidan descuento. Y realmente el negocio de Autodesk se volvió un negocio donde hay mucha negociación y yo no participo. Jessica tiene carta blanca en absolutamente todas sus negociaciones. Son 3 personas. Jessica, que es la más experimentada, está Elizabeth. Elizabeth tiene un perfil de manejar cuentas grandes. Entonces sus negocios, tiene pocos negocios, pero sus negocios son muy grandes. Estamos ticket de encima de los 30, 50, ventas de $250,000. Ella tiene ese perfil. Y está Samantha, que es lo contrario, tiene muchos clientes de ventas pequeñitas. Curiosamente, al final casi venden lo mismo, pero cada una con un perfil distinto. ¿Estamos? Ellas son las vendedoras, el equipo comercial principal. Existe una persona que es una arquitecta que en una época trabajó con nosotros, que es como un vendedor libre. Mantiene algunas cuentas y digamos, se encarga de esas nomás. Bueno, somos Gold Partner, es una calificación que da Autodesk, la más alta es Platinum. No existe ningún Platinum en el Perú, pero existe una empresa chilena que es Platinum en Chile y que ha pedido autorización para vender en el Perú y se lo han dado. Y ellos confunden al mercado usando su categoría de Platinum en Chile. En el caso de Autodesk, las categorías se obtienen por país. Entonces, esta empresa en el Perú no tiene categoría Gold, pero confunde a los clientes con eso. Es un mal, ¿cuál es el término? Es una mala competencia, es una competencia de precios, es un pésimo competidor, que Autodesk lamentablemente lo ha dejado ingresar al Perú. Celeridad en cotización de los clientes. Esta es la virtud de Jessica y la virtud del equipo en el caso de Autodesk. Tú le haces una solicitud y lo vas a tener resuelto instantáneamente. ¿Estamos? Esa es una virtud de un equipo comercial y que no pongo mano en el fuego por los otros equipos en estas características. Así que ahí lo destaca, no solo en cotizaciones, sino en atención. Cualquier cliente Jessica que le va a pedir algo, Jessica va a actuar, pero inmediatamente lo va a resolver lo más pronto posible, de forma totalmente autosuficiente. O sea, solo cuando realmente ya nada lo resolvió, en ese instante es el único momento que recurre a mí para ver cómo la apoyo. Especialistas técnicos es este grupo de especialistas. En planilla, el único especialista que tenemos es Jimena. Jimena es arquitecta
y cubre todo el espectro de nuestras soluciones orientadas al mercado de arquitectura, ingeniería y construcción. Joseph Romani en un tiempo trabajó con nosotros, él decidió abrirse por un proyecto personal, entonces nos brinda los mismos servicios de Jimena, pero en forma, no está en nuestra planilla, ¿no? De hecho, muchos requerimientos que hacemos por ese lado se demoran un poquito, básicamente por el formato, digamos, de no tenerlo dentro. Ah, Um, después, si Jessica tiene algún tema técnico que no puede resolver, esa es un poco una de mis habilidades. Realmente es normalmente donde recurren a mí para encontrar solución a eso. Ya sea porque yo tengo el conocimiento o ya sea porque yo conozco a la persona que tiene el conocimiento para resolverlo. ¿Estamos? Así que lo que está en su espectro lo resuelve en forma independiente y lo que le piden que no tiene realmente aparente solución, ya lo ven conmigo, ¿no? O sea, de alguna forma formo parte de esos especialistas, por decirlo de una manera. Uso el CRM eficiente, no pongo mano en el fuego de qué tan eficiente. Que lo usan, lo usan. Sería bueno que por ahí tomen nota, no sé si Santos, Daniel, tal vez Santos, que sería bueno en un momento preguntar cómo están usando el CRM. Vamos. Capacidad de resolución de incidencias y soporte postventa es lo que te mencioné. Actúan rápidamente. Muchos de los clientes son fidelizados por su rápida capacidad de respuesta. Eh, Paradójicamente, nosotros Autodesk nos mira muy bien por un lado y nos mira muy mal por otro lado. Y donde nos mira muy mal es porque nunca recurrimos a ellos. ¿Estamos? Y porque yo simplemente conozco Autodesk desde dentro, tengo más de 30 años en esto y realmente el canal de Latinoamérica está formado principalmente por vendedores. Por lo tanto, no hay gente con capacidad técnica y ni siquiera con la experiencia. O sea, realmente nadie de las personas de Autodesk tendrá más de 5 o 10 años en el negocio y son básicamente gente de ventas, ¿no? Eh, su comentario adicional. Somos un centro autorizado de enseñanza. Ya no es una... Antes era valioso, pero con el tiempo, digamos, es una exageración, pero casi cualquiera es un centro autorizado de enseñanza de Autodesk. Con el mundo virtual, antes en la presencialidad exigían tener una infraestructura, una cantidad de equipos y era como una valla electoral. Así que ahora simplemente esa valla la eliminaron y prácticamente cualquiera que tiene una computadora en su casa pone un ATC. Así que seguimos siendo más, no agrega mucho valor. Mencioné lo de la capacidad de las incidencias antes. Eh, Nosotros tenemos un manejo económico muy ordenado, de tal manera que tenemos una capacidad de financiar a los clientes y típicamente, históricamente lo financiamos directamente. Solo cuando vemos que el cliente no es un cliente conocido, tiene algunos sospechas, recurrimos y exigimos, por ejemplo, un factoring externo para financiar. Las empresas no, los bancos no financian software. Por lo tanto, ahí hay una dificultad. En factoring sí lo hacen, pero en este punto se refiere que básicamente los financiamientos los hacemos directamente con recursos propios. Bueno, ahí contamos con la especialización de ACC. Antes, la especialización de ACC, que era Construction Cloud, era una especialización nueva, también era un producto nuevo. Voy a decirte, hace 10 años era un producto nuevo o tal vez menos. De hecho, este producto agarra fuerza con pandemia. Así que yo creo que el producto lo empezamos a introducir nosotros un poco antes de pandemia. Voy a decirte 2019 por decir algo, o 2020, o 2019.
Y en esa época éramos los únicos certificados en eso. Ahora tenemos dos competidores que tienen esa certificación o esa especialización. De tal manera que, bueno, de todas maneras es diferencial. Aquí hay unas especializaciones que no lo dicen. Ah, no sé si abajo de eso hay otra más. A ver, F12. Ah, bueno, contamos con un sistema de tickets de soporte, básicamente por ordenamiento del área de soporte hacia los clientes. Eh, y bueno, experiencia comercial, soporte B2B. No sé qué es B2G, no sé qué es B2G, así que no sé si alguien sabe o es un error, porque no creo que sea B2C. Gobierno. Ah, interesante. Siempre se aprende algo. Ok. Sí, el gobierno, eh, nosotros decidimos, o sea, durante varios años estuvimos tratando de entrar a gobierno, no nos fue bien. El año pasado entró Lubana, Lubana se integró súper bien y logramos crecer mucho. De tal manera que antes nuestra participación de ventas de gobierno era mínima en el ecosistema de autos hay uno de nuestros competidores que es el que se mueve básicamente en gobierno, o sea, prácticamente solo vende a gobierno. Y nosotros nos metimos fuerte y les hemos creado un poco de problemas, ¿no? Porque nos pusimos en un segundo lugar con un nivel de ventas importante, así que le quitamos un buen pedazo de la torta. Así que ah, eso refleja eso, ¿no? El B2B y el B2G. Hasta ahí, claros. Por ahí, sí. como son fortalezas, no hemos tenido requerimientos de marketing, pero son temas para que conozcan un poco su equipo. Creo que decías algo, Santos. Normalmente, bueno, depende mucho de lo que usted ha dicho, está excelente, pero quisiera de repente, comparto con acá mi colega, de que necesitamos un NPS, algún insumo de recomendación, tiempo de resolución de respuesta, medir mediante KPIs para saber de manera objetiva cuánto es qué tan bien estamos en esos puntos que usted ha dicho. Ahora, la competencia y la torta del mercado, hay informes estandarizados que hacen año a año. No conozco de esta industria, pero sí sé de telecomunicaciones y ahí sí puedo. Es más, hasta cuando trabajamos para misma marca de repente, por ejemplo, Claro, tiene sus distribuidores autorizados y mensualmente hacer un reporte de cuánto vende cada distribuidor y vemos quién es el más dominante y hacemos comparativas y nos sacamos metas, objetivos a partir de ello, ¿no? No tenemos esa información por aquí, o sea, usted me dice que hay competidores que han ganado torta, pero ¿qué porcentaje, qué tanto? Y no sabría. Sí, Santos, sí tenemos la información. Aclaro un poquito más. Eh, en la región, cuando me refiero a la región, me refiero a Sudamérica. Bueno, también está el Caribe, pero nos interesan los comentarios. Sudamérica, Centroamérica y Caribe son manejados con distribuidores. O sea, Autodesk no nos vende directamente. Este es un tema histórico y que va a cambiar en los próximos años. Y es histórico porque antes se tenían que importar el software. Y la importación implicaba que pasen por aduanas, impuestos y eso. Entonces, había que tener stock. Entonces, el modelo de tener un mayorista que tenía stock funcionaba. Ese modelo ha quedado. De hecho, el mayorista es Sonda, pero es un modelo que va a desaparecer. En los próximos años va a desaparecer. Y de hecho lo que va a pasar es que Sonda va a comprar a uno de los distribuidores de Perú, va a comprar, ya tiene uno en Chile y van a pasar de ser mayoristas a ser el número uno en cada país, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Flavio, un favor, Son una empresa muy grande. Sí, se quedó en sonda, se cortó un toque el internet. me voy a Ah. acercar también un poco más al micro. ¿No escucharon nada del comentario de Sonda? Cuando terminó la palabra No, se sonda. cortó. Perdón. Yo sí, pero creo que es el internet de la oficina. Sí, Ujú. el internet. Sí,
Bueno, espero que lo cambien pronto. Realmente están en ese proceso, pero somos un poco lentos en esa parte, lamentablemente, hasta ahora. Ok, mencionaba que Sonda tiene una función de mayorista. Y esta función de mayorista es porque antes, muchos años atrás, el software tenía que ser importado porque era físico, eran cajas que venían disquetes y después CDs, y esa importación requería que haya stocks. Entonces las empresas como Autodesk funcionaban mejor en los países con mayorista. El mayorista importaba, tenía un stock y habían minoristas que eran los que vendían al cliente, recogían del mayorista y vendían. Si bien el modelo cambió, el software ahora se descarga, ya no hay entregas físicas, ya no hay pagos de importación, no hay nada. El modelo se quedó porque esta empresa estaba ahí y ha sido un proceso de evolución. Y lo que va a ocurrir en los próximos años es una suposición mía, es que ya este mayorista va a cambiar. O sea, mejor dicho, lo van a eliminar. Y lo que yo había comentado era que seguramente en ese momento ellos van a salir a comprar al principal o alguna de las empresas por país, ¿no? Ya tienen un minorista en Chile. Sonda es una empresa chilena, es el mayorista en Chile y tiene un minorista en Chile. Y va a hacer lo mismo en los otros países para poderse quedar en el negocio, ¿no? Ahí... ah, Flavio, disculpa, un favor. sí. Para tener más claro, Sonda es el principal distribuidor de Autodesk en Latinoamérica. Es un distribuidor mayorista y es correcto. Sonda hizo hace muchos años atrás un proceso muy bien manejado y antes era un mayorista por país y con ellos hicieron una labor y son el mayorista en casi todos los países de la región, casi todos. De hecho, es que se compraron al de Brasil, por ejemplo. Para ser mayoristas en Brasil, compraron al mayorista de Brasil, ¿no? Así que es correcto, es mayorista en casi la mayoría de países de la región. Y Autodesk también se vende por retail bastante. No lo consideramos. Es mínima la participación. Eh, Básicamente porque al final prácticamente el precio es el mismo, pero no tiene soporte, ¿no? O sea, cuando Sí. hay ciertos productos que requieren soporte. Entonces, si tú los compras por retail, después te das cuenta que lo compraste al mismo precio que comprárselo a un distribuidor autorizado y no has tenido ningún nivel de soporte, ¿no? Metí el tema de Sonda con una explicación un poco larga, pero lo que trataba de decir es que ellos sí tienen la política de números abiertos. Entonces nosotros tenemos cerca del 33 a 35% de participación del mercado peruano y nuestro competidor más cercano tiene, no me acuerdo si es 28% por ahí. Y de ahí ya sigue el otro 17% y ya los otros saltan así como los partidos políticos. El otro ya son 5% y retail, todo retail creo que no es más de 2 o 3%. Así que esos números sí los tenemos, Santos, y creo que actos seguidos, de hecho los tengo en mi bandeja, que siempre hago analogía que mi bandeja es un agujero negro, así que es más la complicación encontrarla, pero la puedo conseguir, Santos, para que lo tengas. Y con respecto a las métricas internas, tiempo de respuesta del 1 al 5, ¿qué también estuvo el soporte? No se No trabaja. tenemos, en este momento no tenemos. De hecho, este año vas a ver ahora, más adelante, en las debilidades que identifica eso. Entonces está mapeado. No, gracias. Em, de tus inquietudes, no sé si quedó algo ahí en el aire, tenemos un poco participaciones de mercado, o sea, nosotros sabemos de gobierno sabemos cuánto se vende, cuánto vende el que más vende, cuánto vendemos nosotros y cuánto venden los otros. Toda esa información la tenemos, nos las proporciona el mayorista.
Ah, excelente. ¿Mensual, anual, semestral, Q? Hay cierta información que la tenemos en línea. El mayorista tiene una información porque todas las compras en el caso de Autodesk se manejan a través de un software desarrollado por nosotros y que se conecta vía APIs con el software del mayorista y el del mayorista está conectado con el de Autodesk. Entonces, realmente cuando Jessica pone una orden de compra, esa orden de compra llega inmediatamente a Autodesk y en ese momento se genera el número serial del producto y en ese momento la licencia del software va vía email al cliente. O sea, el proceso es súper eficiente. Ah, genial. Disculpe, Cosa que las otras marcas no tienen nada que ver. En Graphisoft prácticamente funcionan a vapor. O sea, realmente es el extremo de la ineficiencia y de lo atrasado es Graphisoft, el más extremo. he tenido un poco de recelo. He estado levantando información, hablé con Gabriela, con el colega de Oracle también. Mandé correos a Carlos, ¿no? Para pedir un poco de información de esto, pero tuve un poco de recelo de enviarlo a Jessica Vera, porque ella para gestión comercial más que nada, entonces no sabía a quién dirigirme. Es mucha información que les... Ella lo tiene, pero has hecho bien en no enviárselo porque no te lo iba a dar. Es muy recelosa ella con su información. Pero yo ya la pedí, de hecho ya la tengo y eso es parte de la información que vamos a revisar el día lunes. Gracias. Listo, ¿seguimos con oportunidades o, bueno, eh, veamos? Entonces, la primera oportunidad es crecimiento del mercado BIM. Eh, BIM son las siglas de Building Information Modeling. Building Information Modeling es básicamente un concepto que en verdad nace en la mecánica y consiste en no hacer los planos, sino en crear un modelo digital. Tú creas un modelo digital en 3D y este modelo digital tiene todos los componentes y los componentes son objetos gráficos que saben qué son. Una puerta sabe qué es puerta, un engranaje sabe qué es engranaje, un eje sabe qué es eje. Entonces, al conocer qué es, tiene sus propiedades mecánicas y propiedades físicas definidas. Esa puerta va a tener la información de qué material es, va a tener la información del proveedor, va a tener la información de cuánto pesa y una serie de cosas. Algunas muy relevantes para la etapa de diseño, otras no tanto. Pero al final te ayudan con la cuantificación porque el software, al saber cuántas puertas tiene y de qué dimensiones, solito te va a decir, tengo tantas puertas de tales dimensiones, tantas de puertas de tal tipo, tales dimensiones, y tienes lo que son las listas de materiales. Entonces, este concepto que es tener una maqueta digital, ya sea en mecánica, que vendría a ser una máquina digitalmente en 3D, o este edificio, o esta carretera, o cualquier cosa que se tenga que construir o fabricar, eh, modelada en 3 dimensiones, pero donde los objetos son, se les suelen llamar inteligentes. ¿Por qué? Porque saben qué son. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque AutoCAD permite hacer modelos 3D, pero los modelos son sonsos. O sea, tú dibujas una puerta en AutoCAD, la creas en 3D, pero solo tiene la forma, no sabe qué es puerta. ¿Estamos? Entonces, es como la tecnología antigua es la de AutoCAD y obviamente los de Autodesk muy visionarios crearon la siguiente tecnología que es esta, ¿no? Así que eso significa que el crecimiento del mercado, o sea, las empresas adoptan este trabajo, esta forma de trabajar en BIM, que de alguna manera es la forma como una constructora se transforma digitalmente, una parte, ¿no? Porque obviamente no todos son los planos, pero una parte importante. Si no tienes los planos, no puedes construir. Y el cómo usas esos planos, cómo los compartes, cuál es el proceso de modificaciones, dónde lo modificas,
todo esto es lo que generó una transformación digital. Y aquí lo importante para ustedes es que eso crece. Y siempre tengan en cuenta, BIM es una palabrita mágica. Yo lo hago así. Cuando tú tienes que ofrecer algo en BIM, el hecho que esté la palabra BIM te va a ayudar en la respuesta. Si haces un webinar y tú haces un webinar que está asociado al BIM y no pones la palabra BIM, vas a tener menos inscritos que si pones la palabra BIM. Por eso le digo palabrita mágica. Es un fenómeno adicionalmente porque no hay ninguna tecnología de software que los gobiernos promuevan. Obviamente en mecánica no hay nada que se meta el gobierno. Pero ¿por qué en BIM se mete el gobierno? Porque el que más invierte en infraestructura en un país es el gobierno. Entonces, en la medida que tú tengas mayor control sobre todos los proyectos que crean infraestructura, vas a tener más control sobre el presupuesto. Y de hecho, digamos, las normativas de adopción del BIM en el Perú los maneja el Ministerio de Economía. ¿Estamos? Porque básicamente lo que busca el Ministerio de Economía es tener mayor control sobre un mejor uso de los presupuestos en los proyectos de construcción, gracias al BIM. Ustedes me interrumpen cuando lo consideran. Flavio, Sí, bueno, me quedó bastante interesante la analogía que usted hizo con la parte de producción automotriz con los problemas de la construcción. Y más o menos por ahí usted dirigió la idea o el concepto de BIM. Pero cuando yo hablo con amigos, que también tengo amigos que son docentes de ingeniería civil, ¿no? Y están hablando, yo les hablo un poquito que tenemos un software BIM y ellos automáticamente me responden, sí, pero trabajamos con Revit. Entonces yo no, y después le pregunté, ¿no? ¿Revit es BIM? Y que no, que sí, nuestro valor agregado, ¿cuál sería en el caso de BEP? ok. No supe qué decirle. Em, Ujú. ok, pero yo te lo voy a aclarar. Ah, te lo cuento un poco como anécdota y para que hagan una hilación, ¿ya? De hecho, por eso existimos nosotros. Existimos porque yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y con el conocimiento correcto. ¿Estamos? Yo era un ingeniero mecánico recién egresado cuando el mundo del 3D comenzó a entrar a la mecánica. A mí me apasionó una larga historia de anécdotas que posiblemente las conversamos en otro momento, pero eso hizo que yo me involucre mucho en ese tema y bueno, llegue a un nivel de dominio. Eso nos lleva al BIM donde más o menos a partir del 2000 en la industria de la construcción se da cuenta que estaba completamente obsoleta. También hay muchos estudios, lo pueden googlear, de de cómo la industria de la construcción recién empieza a modernizarse a partir del año 2000. De hecho, con la pandemia, porque tienen que cambiar la forma de trabajo. To- Todavía seguían trabajando en planos en 2D. Entonces, para irnos hacia la respuesta, el BIM empieza a nacer como un software. De hecho, BIM es creado por Autodesk. Building Information Modeling, Autodesk crea ese nombre. Y Revit no es un producto de Autodesk, Revit lo compra. Perdón, Autodesk compra Revit, ya existía. Autodesk simplemente es una empresa muy buena, muy visionaria y con mucha capacidad comercial. Entonces, ve lo que se venía, adquiere Revit y crea este término. Y lo crea, de hecho, para el software. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú tratas de usar un Revit en una empresa donde hay 10, 20, 30, 40, 50 personas, nosotros tenemos clientes muy grandes, estamos, eh, tienes que estandarizar. Ya no es, oye, tú dibujas las puertas, tú haces esto, tú haces, no, no funciona. Estamos, tiene que ser un trabajo muy, muy sincronizado. Entonces, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que no ocurre en mecánica, ¿por qué? Porque los mecánicos resolvimos el problema de la estandarización hace miles de años. Un tornillo, tú vas y compras un tornillo M10 acá en Japón, en Alemania, en Rusia, el M10 es M10. ¿Estamos? O sea, eso está normado a nivel mundial.
la industria de la construcción es retrógrada, no tiene estandarizaciones. Entonces, en una empresa, solo en una empresa, y es un problema trabajar por la falta de estándares. Entonces, se comienzan a dar cuenta que hay que crear estándares y una serie de cosas que no quiero extenderme mucho. Entonces, realmente se dan cuenta que hay que crear una metodología. Ya no es solo un software, no lo puedes adoptar. Tienes que crear una metodología para poder usar. Entonces, a la pregunta si Revit es BIM, no. Revit es un software BIM, el cual tú lo puedes usar dentro de un entorno BIM, y para usarlo en un entorno BIM, tú necesitas haber implementado el BIM. El BIM, para que de alguna manera no nos quede como nebulosa, es una serie de estándares y normativas que van a seguir las personas que trabajan de todas las áreas, porque el que hace costos, hace un rato con el ejemplo de las puertas, debería sacar las puertas del modelo BIM. Entonces, el que hace costos saca la información del modelo BIM. El que voy a necesitar programar mi solicitud de camiones de concreto, ¿de dónde lo voy a sacar? Del modelo BIM, porque ahí yo debo tener los cubicajes del concreto. Entonces, todas las diferentes áreas están conectadas y todas están consultando en este modelo BIM. Entonces, el BIM va más allá del software y es este tema metodológico. El BEP es una parte del BIM y es el inicio. Para tú hacer BIM, lo primero que necesitas es tener un BEP. Si no tienes BEP, tu BIM va a fracasar, porque es como empezar un proyecto sin un kickoff. Decimos, ok, le digo, Daniel, necesitamos desarrollar un software que ya, chao. Estamos y todo empieza desordenado, ¿no? Pues, estamos, ok, listo, reunamos a todas las partes, hablemos, claro, cuál es el software, qué es lo que quieres, qué es al alcance, qué es lo que queremos lograr. Ah, ok, ahora necesitamos tener una reunión con el equipo de diseño, tenemos que el de base de datos y todo esto, y se organiza un proyecto. El PEP es el inicio de ese proyecto. ¿Vamos? Entonces yo vi una oportunidad que aprovecho en comentarla, aunque me extiendo, pero creo que suma. El PEP lo veo como una oportunidad de algo que está en mis fodas de hace muchos años atrás, que nosotros tenemos un buen conocimiento de toda esta tecnología de autos, ¿no? Yo soy una persona curiosa, toda la vida he viajado, desde que empecé en esto, todos los años he estado en algún lado y he visitado y me conozco a mucha gente del mundo de este tipo. Eso nos da un cierto know-how sobre los productos, las tecnologías. Siempre estoy enterado, hasta antes que el equipo de Latinoamérica, de lo que va un poco a ocurrir. Entonces, esto de acá me permitió ver que realmente no había ningún software, o hay uno que es el Plannerly, y aparentemente no hay nada más. Entonces, tener un producto en todo el mundo es un océano azul completamente. Cuando yo lo mezclo, este conocimiento técnico con nuestro know-how de desarrollo, porque al final esta empresa empezó como desarrollo y yo era el programador, o sea, algo atrasado, pero los conceptos de programación los tengo clarísimos. Entonces dije, aquí fusiono estos dos conocimientos, el de programación, que ahora lo dirige Marco, con nuestro otro conocimiento, y esa parte, ya pues yo no llego a ese nivel de dominio, la maneja Sebastián. Y creamos este productito. ¿Para qué? Para usarlo como elemento diferenciador. O sea, nadie tiene un BEP. ¿Vamos? Indistinto de qué tan bueno sea, nadie tiene un BEP. Y les voy a contar una anécdota que tiene que ver con esta estrategia. Más o menos cuando empezamos, estamos hablando por el año 90 y... a ver, no sé, voy a decir 94, 95, pero creo que es un poco más allá. Pero el asunto fue esto. Un cliente nos pidió un software de gestión documentaria, lo que ahora existe en el mercado. En esa época no existía. Y lo desarrollamos y nos fue súper bien. ¿Y qué hicimos? Jessica, en esa época yo estaba más metido en las ventas, decíamos, ok, yo te vendo tu Mechanical Desktop, pero era el software de esa época. Y como valor agregado, te voy a dar una licencia light de CAD Manager. CAD Manager era el software que habíamos desarrollado para gestión documentaria.
Con ese bundle, a pesar que muy poca gente usó el Cat Manager, pero ese bundle nos ayudaba para vender. Entonces, lo que yo veo es que Jessica va a poder tener un elemento diferencial en su oferta. Entonces va a poderle decir, ok, acá están las licencias de Autodesk y con estas licencias de Autodesk viene tu BEP. ¿Estamos? Y listo. Nadie más te va a ofrecer un BEP. Y si alguien tiene que ofrecer, tiene que comprarlo. Y esa compra sale de su margen. ¿Estamos? Así que, si tú me preguntas para qué lo hice para eso. Ahora, tengo la expectativa que lo podamos vender. ¿Vamos? Ojalá. Pero si no, estoy apuntando hacia eso. Ya de hecho, sin el BEP tenemos la mayor participación del mercado y les comento, ¿no? Nosotros recibimos este premio de Platinum Club básicamente porque logramos el mayor crecimiento en ventas en el mercado AEC en la región. O sea, eso no es en Perú. En Perú somos los números uno en venta, pero en la región fuimos el que más crecimiento tuvimos en esa área, ¿no? Así que se juntan todos esos elementos. Me extiendo un poco, me van a disculpar, tengo mucha historia en mi mente, así que meto muchas anécdotas. Más o menos espero, Santos, con eso dejarte un poco claras las cosas. Muchas gracias. Alianzas estratégicas son oportunidades. Vamos, no tengo mapeados ahí la persona que lo puso. De repente, no sé quién podrá ser. No sé si son universidades, no creo. No sé si son. No, habría que preguntar. No sé a quién se refieren a alianzas estratégicas. Digitalización de entidades públicas, eso es el BIM. El gobierno pasa en el 2030, todas las instituciones del gobierno deben trabajar en BIM. Esa es la normativa. No se le va a dar presupuesto a ninguna empresa que no haga BIM. Si el Ministerio de Transportes en el 2031 quiere hacer una carretera y no la presenta en BIM, no le van a dar la plata. Así de simple. ¿Estamos? Entonces, la normativa viene ahí y esa es la gran oportunidad que tiene que ver con la oportunidad 1. Expansión de servicios de consultoría, implementación y soporte gestionado. Nuevamente, en verdad la visión de fusionar nuestro equipo de desarrollo con nuestra oportunidad y posición y conocimiento del CAD es de hace muchos años. Y ahí por el 2020, tal vez un poquito antes, pero como les dije, siempre mi visión ha sido siempre estar muy bien informado, o sea, las cosas, busco tener brecha cero. ¿Estamos? Eso es un tema, después es otra anécdota, que desde que terminé la universidad yo tenía una casilla postal en Miami. Y esa casilla postal en Miami era ¿por qué? Para que los gringos crean que yo soy gringo. Entonces, si creían que yo era gringo, entonces me iban a mandar la información a Estados Unidos. Y eso me permitía tener brecha cero. En esa época era mi época de programador. Entonces, estaba al día en programación. Eso lo he mantenido. Entonces, un momento vi y Autodesk comenzó a migrar su software a la nube, usando el término que usó Santos, Revit. Revit está instalado en las PCs, pero en este momento existe un Revit en la nube. ¿Estamos? Y ese Revit en la nube yo puedo interactuar. Entonces es un motor al cual yo puedo acceder a través de una serie de APIs y yo puedo desarrollar modelos, puedo hacer cosas. Es más, invito a algo interesante. Quien tiene en la pantalla, cárguese la web de Zenco. Ok, Y en la web de Zenco hay una parte de servicios. Y en la parte de servicios, métete a Internet de las Cosas. Este es el más apasionante de los servicios que hemos dado. Cuando yo le mostré esto al más de desarrollo de autos hace un tiempo, el tipo se emocionó hasta las lágrimas y me pidió, ¿puedo tener esa información? Caramba. Bueno, este es un problema de Firewall. nuestro firewall de la oficina y de hecho por eso estamos cambiando el proveedor, porque no lo pueden configurar. Vamos a ver otro servicio, por favor. Métete a
Automatización del CAT. Hazle generar, por favor. Ok. En donde está el tipo de gaveta, ponle 2 puertas, arriba a la izquierda, y manda a generar nuevamente. Esto es lo que se llama automatización del CAP. En este momento está usando Fusion. Fusion está en la nube y nosotros nos estamos comunicando con Fusion. Entonces, en vez de tener que diseñar bajo métodos tradicionales, hemos automatizado mediante código la generación de este gavetero. Si vas a planos, haz clic en planos. Ahí falta pulir algunas cosas, pero bueno. Eh, Esto no hay, no, nuestros competidores no tienen este know-how y nosotros lo empezamos en el 2020 y de hecho lo desarrollamos mucho más en la pandemia, que estuvimos un poco aburridos con el equipo de desarrollo, hicimos muchas cosas en esa época. Entonces, a esto se refiere, ¿vamos? Que nosotros tenemos tenemos, tenemos un conocimiento diferencial que no solo es de utilidad local. Vamos, de hecho, esto de acá se vuelve más valioso en países desarrollados. ¿Por qué? Porque contratar a alguien que haga esto en Alemania, bueno, pues de hecho hay alguien que lo hace, pero te aseguro que ese cobra 5 veces más que nosotros y ese es su costo. ¿Estamos? O sea, nosotros obviamente tenemos otros niveles de costos y podemos ser muy competitivos. Entonces, esta es una oportunidad nacional y es una oportunidad regional. Eh, el otro, el del puente, es bien interesante porque es un Internet de las cosas que lo desarrollamos en una época donde la tecnología no estaba muy bien. Sensorizamos un puente. Los puentes, los sensores con acelerómetros, sensores de temperatura, eh, se instalaron en el puente y estos sensores se comunicaban con una nube y estos datos los recogíamos y nosotros se los mostrábamos a las personas que estaban viendo el puente porque el puente corría riesgos de colapso. Entonces se estaba haciendo un análisis de cuál era el comportamiento estructural del puente en tiempo real, ¿no? Esos son proyectos que hemos desarrollado en el 2020. Ahora todo esto hay mucho más desarrollo, es mucho más fácil hacerlo. De hecho, no había IA para hacerlo en esa época. Seguramente ahora con una IA puedo armar algunas cosas. Así que regresando un poco al FODA, Flavio, disculpe, eh, perdón, esa parte que sí, usted nos está mostrando, ¿cuál es? O sea, ¿ustedes hacen modelos y los venden 3D o es un valor agregado? no. En este caso, este es un ejemplo del potencial de las diferentes cosas que podemos hacer en base a productos que existen, pero que la gente no sabe que existe y no saben cómo utilizarlos. Entonces, por darte ejemplos, uno es una empresa, por ejemplo, aquí, yo visioné esto para vendérselos a los pequeños desarrolladores de muebles de melamina. ¿Estamos? No voy a entrar en muchos detalles, pero tú llamas a un pequeño, voy a llamarle carpintero, y vienen con su libretita, toman nota, y después no tienen ningún elemento. A la hora que construyen, tienen errores. ¿Estamos? Y los errores se reflejan en el producto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un productito como este y yo te pago 10 soles por usarlo? Donde le pongo las dimensiones, me sale el modelo y me genera los planos. Vamos, ¿cuántos carpinteros de ese tipo hay? Y que nos paguen 10 soles por cada modelito, ¿cuánto podría significar? Entonces, creamos esto como un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología y esto lo podemos llevar a una empresa metalmecánica que fabrica cosas grandes. De hecho, lo hemos hecho. Tenemos un cliente que hace bolas de molino, que son para la minería,
y ellos necesitan automatizar el diseño y la fabricación de unas canaletas por donde van las bolas de molino y les automatizamos todo el proceso, ¿no? Entonces, el servicio de automatizar el diseño, ese es el servicio. ¿Estamos? No es que nosotros, o sea, el cliente es el que tiene la necesidad y nos dice, necesito automatizar tal tipo de diseño. Ok, nosotros lo automatizamos de la manera como lo has visto. Nunca lo hemos marketeado, siempre he tenido un poco la brecha de comunicación, así que ahora que estás entendiéndolo, es la oportunidad para que comuniquemos estas cosas. Flavio, Otro, por ejemplo, perdón. perdón, después le digo. Ok, por ejemplo, recientemente hemos desarrollado unos proyectos, por ejemplo, para aeropuertos de Perú, ¿no? Para aeropuertos de Perú desarrollamos un producto que lo que hace es descargar todos sus planos y toda la documentación de la nube de Construction Cloud y la lleva a una nube propia de ellos, donde ellos centralizan toda su información, ¿no? Así que hay diferentes casos, diferentes ejemplos de cómo se puede usar esta tecnología. De hecho, la forma como nacen estos productos es porque, y esto que voy a decir es la parte clave de cómo funciona este negocio, que no es visible. Este negocio funciona en escuchar al cliente, pero que lo escuche la persona que tiene la capacidad y el conocimiento para convertir ese dolor en una solución. Ese es el negocio. La gente de ANSYS vende unas cosas marcianas, porque ellos tienen ese conocimiento, que cuando le dicen, oye, yo tengo que mi señal de radio, de las ventanas de los autos, no funciona, tengo un problema, ok, tenemos una solución para simular la recepción de las frecuencias de radio y lo transforman en una solución de algún tipo. En Autodesk es igualito. Tengo un problema para comunicar mi información de tal nube a tal nube, o tengo un trabajo repetitivo, mi producto es este, y tengo un diseñador que tiene que estarlo modificando y todo el tiempo tienen que estar haciendo eso. Podemos automatizar el diseño, ¿ya? Así que esto me interesa mucho que lo capten, porque realmente este negocio se mueve así, no se mueve creando publicaciones en redes y que la gente compra por eso, no. Se da porque nosotros ponemos en contacto al cliente que tiene el dolor con un especialista que tiene la solución. Esa reunión es la que genera todas las oportunidades de negocio. En 5 minutos se nos acaba la sesión y bueno, todavía nos queda para revisar. Santos, creo que ibas a decir algo más. No, todo perfecto, Flavio. Todo esto de aquí, sí, necesitamos documentación para poder revisarla y contrastarla, ¿no? Todo ello, para no partir de un poquito de subjetividades. Así que está excelente, tanto las externas como las internas. Estaba revisando Correcto. el link que usted nos mostró por Senco ¿Ya? del IoT. Está caído esa versión. Lo estoy viendo desde mi casa. Si usted Ok. lo puede revisar, también está todo en blanco. Ok, más bien, eso, Santos, nos da una oportunidad interesante a algo que siempre digo, ¿quién es el dueño de la web? ¿Quién debería auditar la web cada cierto tiempo para ver que todo funcione? Así como nos ha pasado esto, Santos, nos pasa con frecuencia, no con tanta frecuencia por suerte, pero típicamente soy yo que entro, busco y encuentro. Pero deberíamos tener una metodología. Yo le he dicho a los equipos comerciales, la web es su pantalla comercial, pero realmente ahí hay un bache. O sea, creo que lo podemos poner como una debilidad. Estamos sin asignárselo a una área, es el hecho que tenemos este problema que hay algún baje en la web y simplemente demoramos en darnos cuenta. Ok, este último punto de expansión de servicios de consultoría, implementación y soporte es un punto importante, Santos. En verdad, tenemos un equipo fuerte en esto y es algo que no explotamos.
o mejor dicho, somos reactivos en este momento. Lo que ocurre es que Jessica en una reunión, un cliente le dice, o alguien se comunica con nosotros, porque más o menos tenemos un posicionamiento y nos preguntan, y eso termina llegando a mí. ¿Estamos? Termina en mí y digo, esto se resuelve de tal manera, converso con las personas, tenemos la reunión y así nacen todos estos, pero reactivamente. Como ya tenemos casos reales, ahora lo podemos convertir en una oferta de servicios, ya no en estar esperando. ¿Ah? Esto es muy importante, Santos. Avancemos con las debilidades para ver si logramos Fl- cerrar. Flavio, disculpa, Hoy. solamente para terminar, Sí. consultoría y todo esto tiene que ver solamente con Autodesk. Y es, me parece, donde más Eh, información. No hemos tocado los eh, demás. sí, claro, porque estamos viendo el FODA de Autodesk, pero realmente en el FODA de simulación vamos a encontrar lo mismo. O sea, en el tema no de servicios de programación, pero sí de dar servicios de cálculo estructural o servicios de simulación. Damos, sí, sí lo damos, estamos, pero nuevamente somos reactivos. Y en Oracle, en este momento, tenemos también unas posibilidades de dar servicios. Cuando nos reunamos con el equipo ahí podremos escarbar un poquito más. No lo tengo ahí tan claro. Vale, gracias. Listo, no se cuenta con un especialista enfocado en infraestructura. En este momento, si alguien nos llama y nos dice, ¿sabes qué? O tengo tal problema en el diseño de carreteras, o me gustaría saber cómo hacer esto y que esté vinculado con puentes, túneles, carreteras, recurrimos a un soporte externo. Vamos, que los tenemos, pero a veces pueden tomar un tiempo la coordinación. Entonces, Ah, por un lado es una debilidad, por otro lado es fortaleza. ¿Por qué? Porque estos consultores externos son muy buenos. Sería imposible tenerlos en nuestra planilla. Entonces, pero, ok, queda. Es real que no tenemos a alguien para dar una respuesta inmediata. Bueno, no contamos con personal de marketing enfocado en el área, ¿no? Dado las características y volumen de ventas de Autodesk, mi idea es que tengan alguien dentro, que conversé con Santos hace un tiempo, ahí es un tema de definir mejor el perfil, qué es lo que realmente necesita tener el equipo de Autodesk dentro para que de alguna manera sirva de puente con el equipo de marketing y pueda apoyar el modelo comercial de Autodesk, ¿no? No se cuenta con brochure actualizados, ahí sí, ya hay una iniciativa que realmente es directa, identificar cuáles son los brochures, descargar los brochures, preguntar y trabajar sobre una actualización. Procesos de crédito no tiene nada que ver con ustedes, falta de conocimiento de inglés no tiene relación con ustedes y no se realizan actividades para los clientes. Cierto y falso, porque realizamos webinars, pero deberíamos hacer más. ¿Vamos? Y vuelvo a insistir en algo. Este negocio funciona porque tú contactas a alguien del equipo de Senco con el cliente que tiene el dolor. En esa reunión se da la conversación que despliega una oportunidad. Y las oportunidades son extremos. Imagínense que tú tienes un cliente que aún sigue trabajando en AutoCAD. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la gerencia general no está muy preocupada por presupuesto, ya tuve. Pero llega un momento en donde el que está a cargo del área conversa con el que tiene el dominio del conocimiento y le transmite, ¿no? No deberías usar AutoCAD, deberías usar tal producto y lo deberías usar por tal motivo, tal motivo, tal motivo, tal motivo. Te hago una presentación, te demuestro, hacemos una prueba, de ahí salen las ventas. Eso es lo que genera las ventas. Entonces, no se realizan actividades con clientes, tomémosles en términos generales y realmente nos tocará después identificar las que están entre webinars, entre los Zenco Labs, entre actividades tipo After Office. Hemos hecho también reuniones cuando es una cuenta muy grande, le invitamos a cenar a un lugar, algunos lugares que puedes tener un privado,
y haces una muy breve presentación y te dedicas más a escuchar que a presentar productos, ¿no? Y de esas reuniones también salen las necesidades y también logras un acercamiento al cliente, ¿no? Así que ese es el punto que ahorita creo que de los que hemos conversado, el apoyo en la expansión de servicios de consultoría es algo que necesitamos y el tema de las actividades es lo otro. La parte de BIM y todo eso son oportunidades en la comunicación, ¿no? ¿Consultas hasta ahí? Este FODA es una propuesta. Este CEFODA nace de un ejercicio que debe haber hecho Jessica con su equipo, ¿no? Y transmiten lo que piensan y lo ponen de la forma que estás viendo. Nosotros tenemos el hábito de hacer FODAs por equipo. No hacemos un FODA de la compañía. Vamos, el equipo de Autodesk hace su FODA, el equipo de ANSYS hace su FODA, el equipo de Oracle hace su FODA, el equipo de desarrollo hace su FODA, yo hago mi FODA, marketing hace su FODA, cada uno hace su FODA. Vamos, eso a mí me funciona porque permite que las personas piensen específicamente en su entorno, ¿no? Al final, junto todo. De hecho, cuando alguien en su FODA, de hecho puedes verlo ahí, proceso de aprobación de crédito que pueden ser lentos y burocráticos. Si te das cuenta, ahí es el área de créditos que está afectando al área de ventas porque está demorando en las aprobaciones. Entonces, tiene una transversabilidad porque hay temas que se identifican que son problemas de otra área. De hecho, no se realizan actividades para los clientes, es un mensaje para marketing, ¿no es cierto? Necesito que me apoyes en las actividades. Entonces, a pesar que son del área, salen las cosas puntuales que necesitan de apoyo de los otros. Pasamos a amenazas. Clientes se resisten al cambio, significa que hay de todas maneras un grupo importante de clientes que siguen trabajando en AutoCAD y algunos otros que todavía no adoptan tecnologías como la nube y cosas de ese tipo, ¿no? Siempre va a haber. Dependencias sobre Autodesk para resolver casos complejos. Seguramente Jessica los tendrá, me imagino que tiene que ver más con descuentos que solamente Autodesk los puede otorgar. O algún otro caso que esté fuera del alcance de todos, ¿no? Nuevas soluciones que hacen competencia a la marca. Voy a inventar que sale un nuevo software BIM por ahí, o llega al país, porque el software ya existe, llega una nueva marca y hace una competencia. AutoCAD, por ejemplo, durante mucho tiempo fue un océano azul porque no tenía competencia. Por ahí los chinos sacaron un AutoCAD, por ahí salió otro AutoCAD y ahora ya hay una competencia en ese mercado, ¿no? Cambios políticos y recortes presupuestales son cosas, me parece, completamente distintas. Competencia con partners con mayor presencia institucional. No tengo muy claro cuál es el tema ahí, pero hay una competencia fuerte por precio, cuando nos deberíamos dedicar a competir en valor agregado. Pero lamentablemente el negocio se ha malogrado un poquito y hay competencia por precio. Piratería, todo negocio de software tiene piratería. Cada vez hay más productos de nube, los productos de nube logran neutralizar un poco la piratería. Es una realidad. Autodesk tiene un área de antipiratería, así que hay un trabajo ahí que realice esa área y tiene sus temas, porque a veces puedes estar manejando una venta y el equipo de antipiratería se mete y antipiratería realmente son un grupo de abogados y se quedan con el negocio, ¿no? Así que existe, a veces nos complica. Ciclo de ventas largos y burocráticos son largos, ¿estamos? Así es una venta consultiva,
Y esa es la realidad. No lo veo como amenaza, lo veo como realidad, pero bueno, esa es la impresión del equipo. Más bien, yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque manejar un ciclo de ventas largo es difícil, no todo el mundo tiene know-how. Entonces nosotros tenemos experiencia, nos podemos diferenciar porque sabemos manejar esos ciclos. Así que es la realidad. Dependencia del presupuesto anual del Estado. Bueno, ese es para el sector gobierno, ¿no? Eso es. Hay algo más, pero que no lo vamos a revisar, solamente lo voy a comentar. ¿Puedes ir a plan estratégico, por favor, Daniel? Ahora, despliega Autodesk. Eh, Esto es una metodología muy personal. Yo lo que hago es el negocio lo voy dividiendo en partes y voy identificando las partes sobre las cuales hay que trabajar. Entonces, el negocio en Senco lo divido en partes. Tengo que pensar un rato en desarrollo, tengo que pensar un rato en Autodesk, tengo que pensar en lo que es proyectos del Airacode, tengo que pensar en Oracle y tengo que pensar en simulación. Esos son mis 5 nichos de oportunidades. Entonces las separo. ¿Estamos? Y ahora digo, ok, ahora pienso en uno. Y cuando pienso en uno, digo, ¿qué es lo que a grandes rasgos tengo que ver? ¿Dónde tengo que concentrarme para resolver? En Autodesk digo, generación de demanda. Si no hay generación de demanda, no tengo ventas. Ok, es un tema que tengo que ver. Valor agregado. Es un negocio de valor agregado. Te diferencias, además es nuestra fortaleza. Yo me voy a diferenciar de mi competencia por el valor agregado que puedo hacer. Y eso me ayuda a posicionarme en el cliente. Tengo que darle valor, tengo que darle importancia, tengo que mejorar mi valor agregado. Procesos y métricas. Ok, tengo que tener claro cuál es mi proceso de ventas, cuánto me demoro, cuánto vendo y todo lo que está asociado ahí. Servicios. Tengo una oportunidad en servicios. Necesito desarrollar los servicios. Mejore conocimiento y material de trabajo. Mi gente tiene que seguir aprendiendo, tiene que adaptarse a los cambios y seguir conociendo lo que se viene. Entonces, tengo que dedicar un tiempo a eso. Y lo otro es oferta de productos. Todo el tiempo hay nuevos productos. Entonces, tengo que estar viendo qué nuevos productos hay, en este caso de Autodesk, para que los podamos adoptar y los podamos comenzar a vender. Después de eso, me meto un poco más, haz clic en generación de demanda. Entonces, todo lo que ven en blanco son acciones que vinieron del FODA. Mágicamente, todo lo que está en el FODA, sea oportunidad, debilidad, lo que sea, tú vas a definir una acción y esa acción va a encajar en alguno de los objetivos que yo definí. Por ejemplo, posicionar ACC como una solución bandera más implementación BIM. Haz clic ahí, por favor. Ahora ándate a hallazgos. Y ahí dice, esta acción de posicionar Construction Cloud como una solución, ¿de qué viene? De la Fortaleza 10, experiencia en servicios de implementación y desarrollo de ACC. Esta parte no la vamos a ver porque ya es muy densa. En la primera parte, básicamente lo que he buscado, y realmente solo hemos podido avanzar a Autodesk, claro, es el más denso, que vean desde el punto de vista FODA en dónde pueden estar. ¿Estamos? Y se dan cuenta, bueno, tenemos que estar generando demanda, que es una parte de esto. Quiero ver una cosita más. Bueno, no lo veo acá. Entonces, para cerrar, lo que he buscado es que conozcan un poquito por dentro, digamos, a Autodesk en la medida que ellos han hecho un análisis, pero ese análisis ahora está transformado en acciones.
Y vamos a hacer lo siguiente. A la altura de Autodesk hay unas flechitas en sentido opuesto. Listo. Y ahora si se dan cuenta, hemos hecho como un zoom solamente en Autodesk. Y ahora mándale a Gantt. Arriba, Gantt. Listo. Ahí no hay una definición. No, abre por favor generación de demanda. Generación de demanda, ábrelo. Ahí está. ¿Ok? Ahí hay un primer nivel de priorización. ¿Estamos? Cumplir con los objetivos de Autodesk para mantener la categoría. Bueno, eso es algo que tenemos que verlo todo el año. Posicionar a ACC como una solución bandera para implementación BIM, campaña de abril a julio en este caso. Entonces, ya las acciones que hay que hacer ya están, y ya están las fechas o periodos tentativos de donde se deben implementar. ¿Ya? Esto nos falta profundizar un poco más en esta parte, por el tiempo no vamos a continuar. Entonces, en otra reunión pensé que hoy día íbamos a poder revisar todos los FODAS, vamos a revisar los otros FODAS y después vamos a revisar un poco todas las acciones que ya están definidas. Por ejemplo, ahí está actualizar brochure, entonces ya está mapeado. ¿Te das cuenta? En el tema ustedes, nadie se los ha dicho, pero realmente la información ya la tenemos. Nos falta ahora nada más recopilar. Otra cosa más que espero que funcione. Haz clic en área ejecutora y ahí ahora ándate a filtros. Y en filtros escoge área ejecutora y pon marketing licencias. Aplicar y baja para ver si hay alguno que está. Esos son de marketing. Los que están oscuritos no son de marketing. ¿Estamos? Y los que están ahí están asignados a marketing. Entonces, realmente tenemos un poquito más avanzado. Ya tenemos la relación de tareas o proyectos que el equipo comercial nos está pidiendo. Difusión de servicios y casos de éxitos. Posicionar la empresa como líder en transformación digital en el mercado BIM. Implementar un plan anual de eventos para clientes. Actualizar los brochures. Creación de programas de adopción tecnológica. ¿Estamos? Ya está. Entonces, yo voy a seguir avanzando con Daniel y realmente nosotros les vamos a extraer la información y de ahí nos vamos a concentrar en las acciones y ahí vamos a terminar de darle forma un poco a dónde nos debemos esforzar para que realmente podamos hacer impacto en las áreas. Clarísimo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, Flavio. Ok, entonces, Daniel, para que me ayudes, la siguiente reunión, yo creo que lo que deberíamos hacer, Daniel, es más bien extraer esta información y con eso cerrar Autodesk. ¿Ya? En este momento, si sigues bajando, bueno, y si subes, aparentemente cumplir con objetivos, licencias, marketing, aparentemente esa relación es la única que están siendo asignadas, ¿no? Así que en la medida que puedas, Daniel, de hecho no tenemos una forma de exportarlo, pero creo que sería, ok, vamos a conversar de este tema, Daniel, para organizarnos, ¿ya? Ok, Para el ok, equipo Flavio. de marketing, nosotros con Daniel ahorita nos vamos a quedar con la tarea de cómo extraer esta información para ser específicos. ¿Vamos? El equipo de Autodesk nos está pidiendo esto. Independiente de lo que ya tenemos mapeado, vamos a tener que ahí priorizar y decir, ok, nos concentramos, están las prioridades, le podemos decir esto puedo hacer ahora, esto no lo puedo hacer. Y lo mismo vamos a hacer con las otras áreas. Entonces,
Conversamos más tardecito, Daniel, o si no mañana, para darle continuidad a este tema y tener una reunión con el equipo y, y ya entregárselo de alguna manera para que podamos hacer un plancito. Ok, Flavio. ¿Listo? Sí, estoy bien. Santos, Claudia, Nadia, ¿todo bien por el lado de ustedes? ¿Alguna inquietud? Flavio, una consulta. Me habían presentado un software que era para agencias, ¿no? Para medir el tiempo que se gasta por cliente. Creo que va a ser relevante usarlo ahora. ¿A quién le tenemos que pedir? Eh, el software de agencias de publicidad. Sí, uno que controlaba. Sí, es para agencias. Más o menos cuánto tiempo Ya, o recursos gasto por cliente. ya, lo tenemos en dos versiones y uno es un sistema de tareo. Eso que Mm, estás mencionando es un sistema de tareo. Convérsalo con Marco Orihuela. Eh, Siempre transmítele la necesidad para que él vea cuál es un poco el producto más adecuado, ¿no? El software de agencia te podría ah, ayudar a gestionar desde las órdenes de trabajo, de tal manera que se generan órdenes de trabajo, las asignas al equipo y supervisas y planificas, ¿no? Eh, no sé si vale la pena irse hacia ese nivel. Yo creo que para eso deberíamos usar Tasking. oh, ok. En la parte de tareo, sí es que todos te puedan decir, ok, dediqué para tal cosa tantas horas, para tal cosa tantas horas. Pregúntale a Marco Orihuela y velo con Daniel para que Daniel se vaya integrando y también sea este eslabón que me ayude a apoyarte, ¿no? Listo, muchas gracias. Listo, lo dejamos ahí entonces. Gracias. Sí. Ok, gracias a todos, permiso.